es que puedan regocijarse en la palabra de Dios, que puedan ser felices y encontrar más luz para sus vidas y que por supuesto puedan acercarse un poco más al Señor. Los invito a buscar esa felicidad que va acompañada de alegrías y bendiciones, pero que también te ayudarán cuando vengan los problemas. Bienvenidos, aquí comienza Tiempo de Paz. Si aún no has dejado ese lugar donde mil mentiras puedes escuchar, si el vacío que hay en ti quieres llenar, debes de saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones y Él romperá todas tus cadenas. Hemos buscado luz en la oscuridad y nos hemos desgastado por luchar. Hemos buscado libertad donde no hay. Debemos saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar, declarar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar, declarar. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Todas tus cadenas. Estamos estudiando acerca de encuentros que a través de toda la Biblia cambiaron la vida de las personas involucradas. Encuentros que duraron solo algunos segundos, otros minutos, otros una vida completa. Pero lo importante es que cada uno de esos eventos no solamente marcó la vida para esas personas, sino que quedaron registradas en las Escrituras para ser motivación para nosotros, dejar una enseñanza para este tiempo y, ¿por qué no?, tomar importantes decisiones en nuestra vida. Antes de ir al encuentro de hoy, te invito a orar. Amado y buen Dios, una vez más, Señor, que al abrir las Escrituras y poder realizar un estudio acerca del encuentro que vamos a analizar, que podamos tomar decisiones no solamente para esta vida, sino también para vida eterna. Bendícenos, Señor, oramos y pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Me gusta en forma particular relacionarme con niños. ¿Sabes? Mi esposa siempre por lo menos dice que tengo esa capacidad de caer en gracia con los niños. ¿Tienes tú también esa capacidad? Me he dado cuenta de que no todos la tienen.
¿Será porque algunos quizás se presentan un poco más serios? No lo sé. Pero si tú te das cuenta, bien digo, un índice para ver realmente cómo está tu rostro es compartir con niños. Los niños tienen esa capacidad de darse cuenta cuando alguien está enojado, cuando realmente es serio, y ellos solitos se acercan o se alejan de este tipo de personas. ¿Por qué te cuento esto? Porque la historia de hoy vamos a darnos cuenta de que alguien estaba observando a Jesús. Y Jesús, yo imagino que tenía un rostro en los cuales los niños les gustaba acercarse a Jesús. Te invito, vamos a abrir nuestra Biblia. Busca ahí tu Biblia en tu casa, donde la tengas. Es necesario siempre tener la Biblia a disposición para poder abrirla cuando es necesario y obtener algún mensaje para nuestra vida. Vamos, busca tu Biblia o enciende tu Biblia en tu celular. Marcos, el capítulo 10. Busca ahí el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10. Y vamos a ir al versículo 13. Marcos, capítulo 10, versículo 13. ¿Qué nos cuenta esta historia? Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Tienes hijos? ¿Qué haces con tus hijos? ¿Quién es la persona principal que tú deseas presentarle a tus hijos? Este texto nos muestra que estas personas, quizás estas madres, tenían un concepto básico en sus corazones, y era que lo principal que ellas podían hacer por sus hijos era llevarlos a Jesús. ¿Tienes hijos pequeños? Preocúpate que ellos conozcan de Jesús. ¿Tienes hijos adultos que quizás ya te es más difícil llevarlos a Jesús? Nunca dejes de orar por ellos. Pero Jesús estaba ahí, dice la historia. Jesús se molestó con sus discípulos porque ellos estaban rechazando a estos niños. Jesús quiere llegar al corazón de todas las personas, de los niños, de los adultos, de los ancianos. Y este momento Jesús lo había definido especial para con los niños. ¿Qué más dice la Biblia? De cierto os digo, versículo 15, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué lindo momento. Jesús, los niños, Jesús los bendecía. Pero agrega otra información también Marcos. Dice que Jesús habla acerca del reino. Y el reino no tiene que ver otra cosa que con la salvación de las personas. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba hablando que Él era el reino. Él venía a salvar a las personas. Y de ese grupo especial también estaban los niños. Pero ¿saben? Había alguien mirando esta escena. Quizás para muchos esto pasó desapercibido, pero había alguien observando que llamó profundamente la atención. Como un hombre que sabía tanto, que tenía la capacidad de enseñar con elocuencia como lo era Jesús, había dejado un espacio de su tiempo para estar con los niños. Y algo pasó en el corazón de este hombre que estaba observando esto, que lo llamó o lo movió para ir donde Jesús. Mira cómo continúa la historia, versículo 17. Estamos ahí en Marcos capítulo 10. Dice, y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira, este joven o este varón estaba observando esta escena. Ve cómo Jesús bendice a los niños, cómo Jesús oraba por ellos, cómo Jesús les dice, miren, si quieren ir al reino de los cielos, tienen que ser como uno de ellos. Y este hombre dice, esta es mi oportunidad de ir donde él. Viene corriendo donde Jesús e hinca su rodilla. Y le hace una pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dos cosas interesantes del texto, los detalles que siempre mencionamos. Primer detalle, dice que viene y se hinca. ¿Por qué es un detalle y no menor? ¿Recuerdas que dentro del concepto del pueblo judío, arrodillarse ante otra persona no era lo correcto,
no se hacía, no se estilaba en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los mandamientos para los judíos, ¿verdad? Uno de ellos consistía en ¿qué cosa? No te inclinarás solo ante Dios. Ante otra cosa, en sentido de oración, no es correcto. Dice que este hombre viene corriendo e hinca su rodilla. Y además, otro dato quizás, el correr no estaba para todos. El correr solamente lo hacían los jóvenes y los niños. Los adultos ya no era bien visto correr. Corre, se arrodilla. Y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ir al reino de que tú le estabas hablando a los niños? ¿Cómo sigue la historia? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Sabes? En el colegio, mi buena profesora de lenguaje, o castellano como se decía en ese tiempo, me enseñaba que tú nunca puedes responder con otra pregunta. No se hace, no es correcto. Pero mira Jesús, sale un poco quizás del protocolo, de la norma, y la pregunta que le hace a este hombre, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús responde de esta forma? ¿Qué trató de hacer? Fíjate en la mente de este hombre, viene, corre, se hinca, le dicen maestro bueno. ¿Cuál era el sentido de esto? Jesús quería llevarlo a la siguiente convicción. Si tú hiciste esto, te saliste de los protocolos, yo también me voy a salir, pero me voy a salir para llevarte a la siguiente convicción. Si solo hay uno bueno en este mundo, que es Dios, y a Dios tenemos que arrodillarnos, ¿será que tú al venir y arrodillarte y llamarme bueno, entiendes que yo soy el Mesías, que yo soy Dios? Qué interesante, ¿verdad? Cómo Jesús con solo una pregunta pone un pensamiento en la cabeza de este hombre. Tus actos me están mostrando a mí que tú estás reconociéndome a mí como Dios. ¿Es así? ¿Cómo continúa la historia? Ahora Jesús responde, verso 19. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús comienza a hablar acerca de lo que todos sabían, la ley. Pero miren, Jesús le dice, tranquilo, si tú haces eso, vas a ir al reino, vas a ser salvo. Jesús ya había llevado a este hombre al concepto de que quien estaba frente a él era el mismo Dios. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Si tuvieses frente a Dios y Dios te hiciera la misma pregunta, ¿has guardado todos mis mandamientos? ¿Has vivido de acuerdo al plan que yo tengo para ti? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Será que tú y yo podríamos decir con esta tranquilidad, sabiendo que estábamos respondiendo frente al mismo Dios y que no hay posibilidad de que podamos mentir? Pero miren, este joven es sincero. Sabía que ya estaba frente a Dios, no podía mentir. Y le dice, sí, tranquilo. Yo he guardado todas las cosas que tú me has dicho. Estoy tranquilo. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo, ven, sígueme tomando tu cruz. Y esto me llama profundamente la atención. Miren la primera parte del texto, dice entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Tú sabes que Jesús te ama? Yo sé que Jesús me ama. Pero es interesante que muy pocas veces en las Escrituras encontramos esta idea tan definida, que Jesús miró a alguien y le amó. Qué lindo sería encontrar un texto de la Biblia, ¿verdad?, que diga que a mí, Gabriel, Dios me ama. Lo hay, pero son genéricos. Pero me llama la atención que el autor bíblico acá pone un énfasis especial, dice que Jesús mirándole le amó. ¿Por qué? Si nosotros podemos hacer un análisis rápido
del plan de Dios era mandar a su Hijo, que Jesús muriese en la cruz para que tú y yo pudiésemos alcanzar la salvación. Pero ese plan iba a tener sentido si es que se podía predicar a todo el mundo este plan. Jesús eligió a sus discípulos para llevar este plan. Pero Jesús sabía que este plan tenía que llevar a todos los niveles, a todos los estratos sociales, a todas las personas y el mundo conocido de ese tiempo. Y él sabía que necesitaba un hombre con características especiales para poder predicarle a reyes, poder predicarle a los grandes pensadores de ese tiempo. Y cuando Jesús pone sus ojos en este hombre, dice, esto es el al que yo necesito. Él tiene las capacidades. Y si se pone en mis manos, yo podré hacer que Él vaya y predique a estas grandes naciones, a estos grandes pueblos, a estos grandes reyes. Pero ¿qué sucedió? Dice que Jesús le manda a vender todo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que no le estaba pidiendo que quedara sin nada. No le estaba pidiendo acá un voto de pobreza. Es más, la misma ley judía decía que si algún rico quería hacer grandes donaciones, no podía donar todo su patrimonio. Era imposible por las leyes de ese tiempo que donase todo. Podía donar hasta cierta cantidad, pero no podía donarlo todo. En otras palabras, Jesús no le estaba pidiendo un voto de pobreza. Jesús, el sentimiento que quería poner en el corazón de este joven para que pudiese ser un servidor de Él, era que la prioridad que tenía que tener de ahora adelante no eran sus riquezas. Pero miren qué sucedió, y aquí viene la parte quizás triste de la historia. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quizás no es tu caso, quizás no es mi caso, no tenemos grandes posesiones. Pero saben, aquí el sentido no es la cantidad, sino que tiene que ver con la calidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la Biblia nos damos cuenta de que lo que busca Dios del ser humano es que Dios pueda hacer una prioridad en su vida. Y justamente el principio que Jesús quería mostrarle para que este hombre fuera un discípulo de Él, un seguidor de Jesús, era que Él colocara en orden sus prioridades. Él había guardado todas las cosas, se sabía muy bien la ley, las costumbres, pero la prioridad en su corazón no era Jesús, eran sus posesiones. Pero la pregunta es, si tú vas, o tengo yo la oportunidad quizás de ir a Oriente, no hay ningún museo donde yo pueda encontrar algún lugar donde diga, esta era la capa del joven rico que se menciona en la Biblia, o esta era la propiedad, o el carruaje, o la casa. ¿Sabes? El tiempo nos enseña que no quedó nada del joven rico. Es más, Marcos no coloca ni su nombre. Y nunca más en la Biblia volvemos a hablar del joven rico, ni se vuelve a mencionar. No sabemos qué sucedió con él. Solo la Biblia dice que ese día tuvo un encuentro con Jesús, pero se fue triste porque su prioridad y en su corazón no era Jesús, sino que eran las riquezas. ¿Es una prioridad? ¿Es el primero en tu corazón Jesús? ¿O será que en este tiempo, quizás inmerso en este mundo donde muchas veces se nos impone que otras sean las prioridades, ha estado robando tu tiempo? ¿Por qué no pensar en el trabajo? ¿Será que tu trabajo se volvió tu prioridad? ¿Será que querer ponerte en un estrato social ha robado tu prioridad? ¿Y esa es tu prioridad ahora? ¿Todo lo que haces está abocado a eso? Yo no lo sé. Sí conozco cuáles son mis prioridades. Pero si una cosa nos muestra esta historia es que la mejor decisión para encontrar la felicidad, no solo en esta tierra, sino en el reino de los cielos, es colocar a Jesús como primera prioridad. Yo quiero invitarte que hagas una reflexión y que este día no salgas triste de acá, sino que tú puedas decir, necesito ordenar mis prioridades y colocar a Jesús en primer lugar. ¿Qué lograrás con esto? Lograrás que seas un triunfo para tu vida y no solo para ti,
sino que lograrás un triunfo para tu familia. Porque cuando tú y yo colocamos a Jesús como una prioridad en nuestras vidas, hacemos que todo cambie. Las horas al pasar con nuestra familia en casa se vuelven una prioridad porque eso nos muestra a Jesús. Nuestro orden de valores se ve muchas veces trastocado porque ahora es Jesús el que moldea nuestros valores. Nuestras discusiones que tenemos quizás con la familia, en nuestros trabajos, van disminuyendo porque ahora la prioridad es Jesús y las otras cosas el Señor nos ayuda a resolverlas. ¿Quieres tú poner a Jesús en primer lugar en tu vida? ¿Quieres que Jesús sea realmente una bendición para los tuyos, para tu familia, para tus amigos? No le digas a Jesús, tengo que irme de acá porque mi prioridad es otra cosa. Dile a Jesús, Señor, estoy dispuesto a ponerte a ti en primer lugar. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque este encuentro, aunque es un encuentro triste, aunque quizás produce dolor, saber que este hombre tomó una decisión y esa decisión era alejarse de Jesús porque tenía otras prioridades. Que en nuestra vida, cuando tengamos que tomar firmes decisiones para con nosotros, para con nuestras familias, podamos entender que la mejor decisión es ponerte a ti como prioridad en nuestras vidas. Porque esto es una decisión no solamente que afectará nuestra vida acá, sino que es una decisión que tiene que ver con nuestra salvación. Ayúdanos a ponerte en primer lugar. Bendícenos y que esta historia no se pueda repetir en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo ya no puedo continuar en este mundo, así no quiero más vivir. Voy a dejar este abismo tan profundo que solo lleva a perecer. Cristo me dará el poder de vencer al mundo, por eso yo no voy a fracasar. Cristo nos dará ese poder para todo el mundo, por eso es que tú también debes luchar. No dejaré que el enemigo me domine. Voy a luchar hasta el fin. Estoy seguro que esto viene a buscarme. Con él por siempre volaré. Cristo me dará el poder de vencer al mundo, por eso yo no voy a fracasar. Cristo nos dará ese poder para todo el mundo, por eso es que tú también debes luchar. Mas ahora voy al frente con Dios, sin motivos para temer. Yo tengo a Cristo que me ayuda A vencer, a vencer, a vencer. Cristo me dará el poder de vencer al mundo, por eso yo no voy a fracasar. Cristo nos dará ese
felices en tiempo de paz de que hayas recibido este mensaje que te habíamos preparado. Ten en cuenta que Dios te seguirá llamando todos los días. Escúchalo siempre. Las bendiciones serán muy grandes para tu vida. Mansedumbre, paciencia, alegría y paz tendrás, entre muchos otros más frutos del Espíritu. Nos vemos en una siguiente ocasión. Que Dios te bendiga.